En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que en esta noche usas para bendecir y edificar nuestras vidas. Te rogamos de común acuerdo en esta noche que la presencia de tu Espíritu Santo sea manifiesta en nosotros y en medio nuestro, de tal manera que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Y allí esta palabra revelada pueda dar muchos frutos, los frutos que corresponden o que tú esperas que se produzcan abundantes para la gloria de tu nombre y la bendición y provecho de nuestras propias vidas, nuestras casas, familias y esta tierra en la que tenemos el privilegio de habitar. Así que nos ponemos en tus manos y declaramos el cumplimiento de tu promesa en el nombre de Jesús. Amén. Puedes dejarse si gusta. Bueno, pues te voy a hacer una historia. Una anécdota, más bien. Habla la anécdota, la historia, que había un joven llamado David, y que este joven David tenía organizado un viaje por primera vez. Ya tenía todos los arreglos del lugar y estaba emocionado por esa invitación que había recibido para un congreso cristiano internacional. Así que iría de viaje hacia Europa, un gran encuentro, y preparó todo: su ropa, su Biblia, sus cuadernos de apuntes, algunos regalitos para compartir allá con sus compañeros de congreso. Y en el entusiasmo se le olvidó el tema de los pasaportes, ¿verdad? Y cuando llegó al aeropuerto, que enseñó sus documentos, entonces dice que la gente de migración le miró obviamente y le dijo: señor, este pasaporte está vencido, usted no puede abordar el avión. Dice que David se quedó congelado, se quedó frisado, ¿verdad? Porque había invertido tiempo, dinero, fe, pero no tenía un pasaporte que tendría validez para viajar y entrar al país de destino que le iba a recibir. Así que le faltaba una marca de autenticidad al pasaporte de David, el sello que lo identificaba, que podía viajar como ciudadano al país de su destino. Así que tuvo que regresar a su casa, pues muy triste, el joven David, no porque no fuera invitado, había sido invitado, sencillamente no estaba listo para poder viajar. Así que la reflexión de esta historia es muy simple. En el mundo hay mucha gente que piensa que por pertenecer a una iglesia, que por saber de Dios o que por vivir una vida más o menos, ¿verdad?, adecuada, es suficiente para entrar al reino de los cielos. Pero según la Biblia, el texto que acabamos de leer dice que los que habían creído, lo leo de nuevo, dice: habiendo creído en él. Bueno, leo completo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y dice lo siguiente: y habiendo creído en él, y dice algo más, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De manera que está hablando aquí la Biblia de que solamente aquellos, no los que escucharon, los que creyeron lo que escucharon, y dice algo más, y los que fueron sellados por el Espíritu tienen esa marca de la ciudadanía celestial, que es lo que garantiza el tema en cuestión. Y leímos otro texto bíblico que dice
que el objetivo del Evangelio es uno solo, la salvación. Así que todo lo que sucede en la vida del cristiano tiene un único objetivo, el ser salvos. Y entonces dice aquí que lo que oyeron y creyeron fueron sellados con el Espíritu. Tiene la marca, ¿verdad? Ese sello que le da la pertenencia al Rey. Y eso es lo que hoy quiero conversar con ustedes y hablar, sellados por el Espíritu Santo. Así que esta palabra, esta expresión de sellados con el Espíritu, como dice aquí, no por, sino con el Espíritu. Así que no fue que tiene su diferencia, pero lo dejamos en tratar, sellados con el Espíritu. Habla de una profundidad extraordinaria y que ha sido interpretada y se puede entender como una afirmación de seguridad, de propiedad, de autenticidad y de garantía de salvación que tiene el creyente. Así que eso sería un poquito como eso. Y en el término bíblico, propiamente dicho, en el contexto apropiado, lo que la Biblia señala que sería un símbolo de propiedad en el contexto. Quizás la Biblia fue escrita muy sabiamente y fue escrita para que se entendiera en el contexto donde se vivía esa gente. Bueno, ahora existe sello gobierno, ahora todavía lo pongan por 1,000 pesos, 500 pesos, no sé, pero en la antigüedad solamente los reyes tenían un sello de ese tipo que habla la palabra de Dios en este momento y que se refiere, porque era una marca para identificar la posesión. Y lo que tenía el sello del rey indicaba, ¿verdad?, que el rey estaba diciendo con esa marca que ponía, ese sello, que provenía de él. Eso es lo que el rey dice, si le ponía el sello real, ¿verdad?, a cualquier tipo de documentación o tipo de instrumento que se usara. Y que quería decir que tenía la autoridad del rey. Así que cuando se hablaba de un sello en el contexto bíblico histórico, y el que habla ahí, incluso 2 de Corintios 1:22, cuando dice, vamos a leer, mío eres tú. Es ese sentido de propiedad. 2 de Corintios, cuando digo que 2 de Corintios, que está ahí pegadito, ahí atrás, antes de los Efesios, dice literalmente, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ese sello de esa pertenencia de que habla la palabra de Dios. Aquí, ¿qué dice que quiero significar eso? Cuando dice que hemos sido, el que escuchó y creyó, recibe ese sello del Espíritu, lo que está diciendo es que tiene la evidencia de que es alguien que le pertenece a Dios. Y por eso a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les puede dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en este contexto, ¿verdad?, que se une con los Efesios y con Corintios, de que desde que creyó auténticamente ya tiene la marca del Espíritu y usted está marcado para el Señor, y entonces tiene esa vía de alcanzar la salvación si mantiene su fidelidad a Dios. Por eso es que el que viene, nadie viene al Hijo si el Padre no lo envía. Cuando usted tiene esa marca, usted decide qué hacer con esa marca. Si ser de Cristo o no de Cristo. Pero usted está ya sellado y apartado con esa marca que Dios le puso, simplemente por una gracia especial, no porque merezca, porque sea bueno o sea mejor. Así que habla la Biblia de esa marca, de ese sentido de propiedad, pero también se refiere, cuando habla en Efesios 1:14, cuando también habla de esa garantía de herencia, las arras del Espíritu. Y habla de como si fuera los americanos dicen un premio, ¿verdad? Como que falta algo, ¿verdad? Que te da una garantía, te pone un avance, aquí te da un avance aquí para que me garantice la compra. Y con el pago final yo lo vengo a buscar. Sería algo así, como que si no pagó por adelantado, es una garantía, ¿verdad?, para venir a buscarlo luego, porque usted pueda alcanzar la eternidad
cuando tienes ese pago, porque alguien puso una garantía de que usted y yo estemos ahí. Así que sería como que el Señor está asegurando con el Espíritu Santo y con esa marca de que usted y yo estamos en ese llamado para la salvación que Dios ha propuesto y dispuesto. Habla también, o deja ver, o puede entenderse como un sello de seguridad que Jesús habla en la antigüedad para proteger, para preservar lo que estaba sellado. Usted recuerda que en el tiempo de José se guardaron los alimentos en almacenes, ¿verdad? Y esos almacenes estaban guardaditos para el tiempo de la escasez. Y después que fueron abiertos cuando llegó el tiempo de la escasez. Y era una parte de mi costumbre, ¿verdad?, de sellar y guardar cosas para diferentes usos. Así que habla de la protección, el cuidado y la seguridad que Dios da por el Espíritu Santo al creyente para que pueda tener su salvación completa. Habla del sello como una marca de autenticidad, que tiene la marca del Señor, tiene la marca del Rey, y eso le hace, le da un carácter distinto, porque es un sello real, es un sello no real, no en el sentido de adoradores o falsos, sino real en el término de realeza, de reinado, de rey, ¿verdad? Un sello real de un rey, de un reinado, de un reino, que le da validez a un documento. No lo mismo un sello cualquiera a un sello que usted conozca. Puede coger cualquier ejemplo que usted quiera, ¿verdad? De instituciones, de personas. No es lo mismo que usted lleve al consulado una carta de referencia de una cuenta que usted tiene en un banco reconocido, a que la lleve de un banco que no va a conocer en su barrio, o de una sociedad mutual que esté en una vecindad que nadie la conoce. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando el oficial bancario, el oficial consular ve una carta de esa institución que reconoce el sello que tiene, el papel timbrado, y dice, bueno, esto es de verdad, esta persona tiene lo que dice que tiene. A eso me refiero cuando habla de este sello que nos pone el Espíritu Santo, que es un sello de garantía, de evidencia de que está el Señor por él. Así que esa expresión diseñada por el Espíritu, que dice aquí que expresa verdades muy profundas, doctrinales, ¿verdad?, que habla de identidad cristiana, que habla de autenticidad cristiana, que habla de garantía, que habla de seguridad. Así que cuando se habla de este texto bíblico de Efesios 1:13, es cortito pero muy profundo su contenido, porque el sello, como decía, habla de pertenencia, de pertenecemos a Dios. Habla de autenticidad, confirma una fe genuina. ¿Qué es lo que identifica a cristiano, que somos genuinamente cristianos? Cuando ese sello, esa marca del Espíritu, se manifiesta en lo que somos y en lo que hacemos. Así que lo que nos da la evidencia como cristiano es la manifestación de ese Espíritu de Cristo por el sello que tenemos. Y cuando alguien no puede manifestar a Cristo, entonces el sello que tiene es un sello falso. Entonces, por eso la importancia de entender el contexto y el texto, ¿verdad? El evangelio que les fue predicado, que ustedes escucharon, pero lo creyeron de verdad. Ahí, si lo creyeron, tiene la marca del Espíritu. Entonces, ese Espíritu va a poder manifestarse y va a manifestar la autenticidad de sello que es de Cristo en nosotros. Así que lo que se manifiesta es el Espíritu en nosotros, y lo que da evidencia es que ese sello se manifiesta por el Espíritu en la vida que hacemos y tenemos en esta tierra. Habla de garantía, ¿verdad? De que no está dando el Espíritu Santo para que digamos que yo soy, que tengo, que no tengo. Es simplemente una manifestación para que usted entienda que hay una garantía, usted y yo entendamos que hay una garantía que está puesta ahí para dar una evidencia de lo que Dios ha dicho, del propósito, de su plan, de sus objetivos y de lo que tiene que suceder en esta tierra. Porque muchas veces cuando tenemos la marca del
se cree superior a otros, se cree mejor que otros y menosprecia a los demás. En fin, hace muchas cosas porque ve la ignorancia de otros como que yo soy superior porque tengo a Cristo. Y entonces yo actúo y me manejo una forma que menosprecia a los demás. Y por eso decía de ese símbolo de autenticidad que debe manifestar el Espíritu, que viene dado para eso, para que lo dé esa posibilidad en la vida, esa connotación de que lo que significa que estoy sellado, que pertenezco a Cristo y que tengo que manifestar auténticamente que soy de Cristo, porque lo confirma mi fe. Habla de iglesia de garantía, Dios es una garantía, es el garante de todo esto, y habla de la protección, la preservación para el día de la redención. O sea, yo estoy marcado, sellado por el Espíritu, y tengo Dios como garante de todo esto, porque estoy camino en un proceso para mi salvación. Y entonces esa seguridad es que me mueve, es que actúo, es que vivo. Si yo no tengo miedo, no tengo temor, no tengo dudas, porque estoy seguro, ¿verdad? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Y que Dios es el que me va a preservar hasta el día final que me llama a su presencia o que me toque ser redimido de pecado. Así que este sello del Espíritu Santo significa que usted y yo tenemos la marca de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Yo no valgo por lo que yo sé, yo no valgo por lo que yo tengo, yo no valgo por las cosas que me rodean, yo valgo porque soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Yo soy lo que soy porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, a veces es difícil para el creyente y para el ser humano porque no tiene identidad. La gente está contenta con lo que tiene, y entonces lo que le da identidad a la gente es lo que tiene, la marca del carro que usa, la ropa que tiene, lo que se come, lo que se ve, lo que va, los likes que se ponen, y la gente vive por eso y para eso, por los views que le dan. Entonces lo que le da identidad, lo que le da razón de vida a mucha gente, eso es lo que se llama identidad. Lo que le da razón de vivir a mucha gente son últimas cosas. Lo que estoy diciendo es que lo que nos da identidad al cristiano es que yo soy hijo de Dios. No si estoy sano, enfermo, si tengo, si no tengo, si soy pobre, si soy rico, si soy blanco, si soy prieto, si soy chino, si soy asiático, si soy lo que yo soy. Yo tengo identidad porque soy hijo de Dios. Estoy identificado como hijo de Dios. Decía y dijo, ese sello del Espíritu Santo lo que significa es que yo tengo una identidad de Dios. Y yo tengo una garantía de vida eterna, porque mi vida presente yo sé que va a ser fugaz, temporal, pero mi vida eterna mi vida es eterna, porque Dios es eterno. Que tengo una herencia eterna en Cristo Jesús y que tengo una seguridad presente en mi relación con Dios. Y bueno, eso es complejo de vivirlo, porque en el mundo hay aflicción, hay problemas, hay dificultades, hay retos, hay situaciones. Bueno, pues tienen que luchar con eso, porque está viendo una cosa, pero tiene que vivir sabiendo que fue sellado por el Espíritu, que tiene la marca de Cristo, y esa marca de Cristo nos da estas condiciones que ya he dicho y repetido en varias veces. Así que esta promesa, que esta expresión de Efesios 1:13 es el cumplimiento de una promesa, es una obra del Espíritu Santo y una certeza para el corazón del creyente. Y entonces hay que entrar a la vida del cristiano que empieza a vivir por la fe. Bueno, yo sé que fui sellado, entonces sé que tengo una promesa, estoy viviendo el cumplimiento de una promesa que Cristo dio por allá, entonces que hace muchísimos años. Esta palabra de Dios se escribió después de Cristo y ahora el apóstol, ¿verdad? La iglesia de Efesios dice que fuiste sellado ya
tú tienes la marca de Cristo. Ya tú tienes a ellos, a nosotros también. Tú estás viviendo en el cumplimiento de una promesa que Dios dio. Tú estás viviendo en una obra del Espíritu que Dios dejó para que se cumpliera en esta tierra. Y todo lo que tú estás viviendo es consecuencia de que Dios prometió, cumplió y tiene el Espíritu Santo, que es el garante de cumplimiento de esa promesa todos los tiempos. Y tu certeza en el corazón está anclada, sustentada y confiada en esta promesa de Dios. Así que esa marca del Espíritu, ese sello del Espíritu, es una marca que del cielo que le da veracidad y validez a la obra de salvación de Cristo al que ha creído. Y ojo con esto, ¿verdad? Esto para que cree. Por eso yo he dicho muchas veces que la palabra de Dios es para que la cree. El que no la cree simplemente la sabe. Y ese es un problema grave, básico y fundamental. Muchas personas que son buenas personas, que van a las iglesias, son gente activa en las iglesias, que conoce de Cristo, conoce de Dios, conoce la palabra de Dios, piensa que es suficiente. Esto hay que creer. ¿Y cómo se sabe que uno cree? Cuando uno pone en práctica lo que Dios va enseñando y diciendo. Por eso yo insisto mucho con esto, ¿verdad? Y ahora muchas veces lo voy a repetir, a veces como sea necesario. A usted lo que necesita es sentarse a escuchar el mensaje. Y cuando Dios le habla por el mensaje, usted tiene que actuar. Pastor, hay que no va a hacer nada. Hay que convocar a hacer nada. Porque si Dios le habló y usted no hace caso, ¿para qué vamos a poner que hablar de usted? Porque Dios le toma. Entonces vengo yo a poder que Dios con usted. No puede ser. Porque sería entonces una iglesia guiada por la palabra del hombre. Tenemos que ser capaces de estar tan sensibles al amor del Espíritu Santo que cuando Dios habla su palabra con los mensajes que se dan aquí y usted recibe las enseñanzas, entonces no había todo como Dios dice. Porque de lo contrario, entonces usted está siendo renuente. Y era lo que pasaba en la historia de Israel, el pueblo de Dios es esa. La gente escuchaba, sabía y hacía otra cosa. Nosotros decimos, ¿por qué gente más dura? Pero no estamos lejos de eso. Entonces lo que estoy diciendo es que como usted tiene la marca del Espíritu Santo, usted fue sellado para el Señor. Usted tiene la garantía, tiene garante, Dios dijo, usted tiene que moverse, como Dios dice, en obediencia a Dios, en la revelación del Espíritu por su palabra, y ya Dios va a hacer cosas maravillosas. Así que y por eso digo el que ha creído, porque quien no ha creído ni cree, no se mueve, se queda atrás de una cosa suceda porque sí. Así que esta expresión que está diciendo es que tiene asegurado un destino y un destino eterno si tú perseveras en la fe. Y bueno, pues yo estaba viendo el tema con mucha más profundidad, porque habla la Biblia de sellado con el Espíritu. Y significa ese sellado del Espíritu y eso se quedó ahí. No. Habla del paso inicial. El que escuchó, creyó, recibe una marca que lo identifica como cristiano. Recibe una garantía, un sello de garantía que te aparté para mí porque tú creíste, porque cree, que confiesa con su boca, que cree en su corazón, alcanza la salvación. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los convierte en hijos de Dios. Estoy marcado, estoy apartado. Es un proceso que se da una vez. Y es un proceso que te asegura, que te da seguridad y pertenencia. Pero luego la Biblia habla de la presencia del Espíritu Santo. Después la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. Y son procesos diferentes, que hay que entenderlo como tales. Y habla la presencia del Espíritu Santo porque dice que somos templo del Espíritu. Que estamos llamados que habite el Espíritu de Dios. Ahí es el espacio que Dios va a morar en nosotros. Una cosa es la habitación de Dios en medio de su pueblo, y otra cosa es la habitación de Dios en el templo del Espíritu, que es usted, que es yo, que somos cada uno de los creyentes que hay en el tiempo. Así que desde que alguien se convierte,
ese templo queda habilitado para que el Espíritu Santo empiece a tener presencia ahí, si usted quiere. Si no quiere, pues no quiere. Así que, como resultado, ¿qué va a suceder? Que ese que creyó, que fue marcado y sellado por el Espíritu y apartado para Dios, entonces empieza a producirse una persona, un hombre, una mujer, un cristiano, un creyente que es guiado por el Espíritu. Porque si tú tienes el Espíritu, eres guiado por el Espíritu. Es un hombre que tiene una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿cómo es que tú estás en Cristo? Como tú tienes la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el que te guía, es el que te conduce, el que te lleva a tener una vida de testimonio. Ya tú fíjese qué cosas diferentes. Hay gente que aparenta que es cristiano y hace cosas como los cristianos. No mata, no roba, no bebe, no fuma, hace buenas obras, pero no está yendo del Espíritu. Esto no es evidencias externas que sean producidas por la voluntad del hombre, porque todo aquello que es producto de la voluntad humana es humano. Estoy hablando que entonces hay dos gente que hacen las mismas cosas y hay uno que también no roba, no mata, no hace cosas deshonestas, ¿verdad? Hace buenas obras. Es una persona que tiene el mismo comportamiento del otro que mencioné. Pero este que estoy diciendo ahora, esas cosas que hace es porque el Espíritu Santo está en él. Tú lo estás haciendo por voluntad propia o por temor a caer preso. Porque una cosa es que usted no robe para no caer preso, y una cosa es que usted no robe porque el Espíritu Santo te impide. Porque la llenura del Espíritu, el Espíritu Santo te abre, te dice cuidado, cuidadito con lo que tú vas a hacer. Te va convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y es que estoy diciendo, la presencia del Espíritu Santo nos lleva a una vida nueva, a un testimonio viviente en esta tierra, porque tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque ya fui sellado por el Espíritu. Entonces es un proceso, porque el que es sellado es el que cree. El que no cree es sellado. Te puede saber la Biblia, se puede saber todos los versículos bíblicos, pero si no cree lo que esa palabra dice, no tiene sello. Tú puedes pensar que lo quieres, es un tatuaje. Eso no es un sello, que se va con agua, con jabón. Hablo de esa identidad cristiana que nos da al creer, y es un proceso que yo quiero que usted se lo aprenda muy bien. Y en lo que creen son los que obedecen, porque que dice que yo hablé sobre esa enseñanza hace muchos años. Voy a buscarla de nuevo para compartir esa parte. El creer no es saber, el creer es saber y obedecer. Porque si yo creo en algo, lo voy a hacer. Si yo no creo en algo, no lo voy a hacer. Yo sé muchísimas cosas, pero hay cosas que yo no creo. Las que yo no creo, no la hago, aunque la sé. Usted sabe que no va a mal, pero usted no roba, pero sabe que eso es malo. Ahora, el que sabe, hace lo que tiene que hacer. Entonces, es un concepto que necesitamos fortalecer, porque en el mundo de la fe cristiana tenemos expertos bíblicos, abogados de la fe. Pero cuando le toca poner en práctica lo que dicen que saben, hacen una cosa totalmente diferente. Y yo quiero que usted se cuide de eso. Necesitamos por eso orar siempre, 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 siempre. Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú dices? No qué es lo que yo quiero que tú digas. ¿Qué es lo que tú dices? Yo te voy a responder que yo no entiendo lo que te voy a responder. Tiene que proponerte escuchar, porque Dios habla y responde. Dios no está solo ni está ausente, y ya hay un tiempo para tener respuesta de Dios. De manera que habla
de ese aspecto de la presencia del Espíritu Santo. Y habla en otro contexto bíblico, en otros textos, habla de la llenura del Espíritu Santo, en otro proceso, ¿verdad? Que ya habla más de un control espiritual, que habla de un evento que es repetitivo, que se da, y habla de un fruto de poder y de obediencia en la vida del cristiano. Claro, lo que sucedía cuando, por ejemplo, pasaron Pedro y Juan, que estaban juntos, pasaron por la calle, le pidió una limosna, y bueno, yo no tengo lo que dar, pero lo que tengo te doy, ese sano el poder en el nombre de Jesús, y se levantó, ¿verdad? Y fue sano. Habla de ese poder, cuando hay esa llenura del Espíritu que se manifiesta en el cristiano, que está latente y presente y disponible para todos. Así que son aspectos distintos pero complementarios, y habla de que el Espíritu habita, sella y llena, o llena, habita y sella, que habla de esa presencia permanente del Espíritu, y esa llenura que es progresiva, y ese sello que es como una marca legal. Usted está marcado para Cristo, usted le pertenece a Cristo, y eso es lo que sucede cuando alguien confiesa con su boca, cree en su corazón, recibe esa marca, ese sello de Cristo. Pero tiene que garantizar tu salvación. Tú tienes que permitir seguir el Espíritu. Pero dígame usted, dice la palabra escrita, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? En que el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, Jesús es la palabra escrita. Y entonces conoceréis la palabra que está escrita, y conoceréis el Señor, y seréis libres. Y entonces, y leemos la Biblia en variaciones, cuando estamos en los cultos, leemos lo que el pastor lee, a veces lo leemos, lo escuchamos. Entonces el conocimiento de la verdad es que te da esa presencia del Espíritu, que te va libertando de todas las ataduras del mundo que te llevan a ser esclavo del pecado. De verdad que cuando estoy diciendo creer, es creer los fundamentos de la fe. Que yo creo y obedezco, pero yo lo que estoy creyendo, ¿a quién estoy creyendo? ¿A quién es que me está enseñando? ¿Dónde es que estoy buscando la instrucción? Bueno, es aquí que se busca. Y yo siempre me motivo que tengo la oportunidad, intégrese a un grupo de estudio bíblico. Allí se recibe la enseñanza de los fundamentos de la fe cristiana. Y si no lo conoce, va a tener, está marcado, tiene sello, está marcado, pero la presencia del Espíritu Santo no se va a poder manifestar como Dios quiere. Y la llenura del Espíritu mucho menos. Usted se piensa que usted ve que Dios se manifiesta como para nosotros y armonía porque es por causa suya. Tenga cuidado con eso. Saúl, entre los profetas, profetizó y no era profeta. La presencia de Dios que había ahí era tan poderosa que Saúl profetizó. ¿Y sabe quién fue Saúl? Un rey que nunca profeta, que nunca actuó. Yo creo que no hay ningún momento de la historia de Saúl que lo obedeciera a lo que el profeta le dijo que hiciera. Bueno, pues un tema con Saúl, ¿verdad? Lo que quiero decir es que la presencia del Espíritu se da muchas veces porque Dios es bueno y se manifiesta con poder cuando hay dos o más que están de acuerdo. Pero no es porque usted está dando la oportunidad que Dios se manifieste. Hay que creer. Hay que recibir, hay que dar espacio para que el Espíritu se pueda manifestar y puedan ocurrir las cosas que usted y yo estamos para nosotros en la vida. De manera que esas manifestaciones del Espíritu, esas tres, no quiero poner, uno puede tampoco sistematizar la Biblia porque no es así. Esas tres manifestaciones que presentamos esta noche, de esa marca, esa presencia del Espíritu,
y esa llenura del Espíritu son las condiciones que Dios ha determinado que pueden ocurrir en la vida del creyente para que pueda ocurrir todo el desenlace de nuestra vida. ¿Y qué pasa, pastor, cuando la gente peca? Se rompe el sello. ¿Qué pasa cuando la gente comete un pecado? Se aparta el Espíritu. Bueno, son temas que vamos a hablar en otra ocasión. ¿Cómo puede el Espíritu habitar en alguien que vive en pecado? Son preguntas para responder. Porque están aquí, el tiempo ya no lo permite, porque es muy tarde. Hay muchos que trabajan. Hay día de fiesta, pues no se llega mañana. Pero no lo vamos a hacer. Así que en conclusión, lo que quiero decir esta noche para ir cerrando, voy a abundar un poco más sobre todo esto, es que usted tiene la marca de Cristo, tiene un sello, un estampa. Pero si el creyente vive en pecado y está en pecado, el Espíritu Santo no va a estar ahí. Está marcado, está sellado. Pero no hay posibilidad ninguna de que el Espíritu esté ahí. El Espíritu se actúa hace tiempo. Dice que se contrite el Espíritu. Y es un tema muy a veces controversial. Porque a la gente no le gusta que le digan ese tema, ¿verdad? Porque quiere una expresión mucho más menos drástica. Pero la realidad es que no hay comunión en la luz y las tinieblas. Y cuando estamos en pecado, el Espíritu hace rato que se fue. Y se da la marca, está apartado para Dios. Pero si no vivimos en santidad, el Espíritu no se puede manifestar, hermano. No puede actuar. No porque Dios lo quiera, porque nosotros voluntariamente decidimos que no sea así. Como usted es sellado, como usted es marcado para Cristo, se rompieron las cadenas que trataban el pecado y el mundo. Y usted peca si usted le da la gana de pecar, si usted quiere. Usted decide pecar o no pecar, porque es su voluntad hacerlo o no hacerlo. Las cadenas fueron rotas de pecado. Ya no hay atadura. Usted no está como la gente que va en el mundo, que son esclavos del pecado, y puede hacer del pecado. Usted fue apartado para el Señor, porque tiene la marca de Cristo. Y eso es lo que significa esa marca de Cristo. Que ya el pecado no tiene poder sobre tu vida y que tú puedes decidir si vas a pecar o no vas a pecar. Porque el Espíritu te da testimonio y te da convencimiento del pecado. Y tú decides hacer lo que haces. De manera que esos son temas radicales. No hay unidad entre luz y tinieblas. No puede habitar el Espíritu Santo ahí. Entonces nosotros cuando hemos creído, tenemos que estar muy claros en eso. Que aunque yo tenga la marca de Cristo, si yo permito que el pecado se apodere de mí, lo que va a suceder es lo que dice la Biblia: se le entenebreció el entendimiento y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Por qué Judas hizo lo que hizo? ¿Se salvó Judas? No lo sé. No sabemos si se arrepintió. Cada vez se arrepintió. No lo sabemos. Porque el que confiesa su pecado y se arrepiente alcanza misericordia. A lo mejor confesó el pecado. La Biblia no dice que lo confesó. Por eso no quiero decir juicio de que sí o no, porque no es el tema de esta noche. Eso es el tema. Lo que estoy diciendo es que si alguien no confiesa y se arrepiente, no alcanza misericordia. Y esa es la bendición que tiene que fue sellado y estampado. Que pueda arrepentirse y confesar, y Dios va a reconciliar, si tiene el Espíritu de Dios sobre tu vida y vuelve a la restauración. ¿Cuántos pastores y ministros han tenido problemas radicales, grandes, ¿verdad? Escándalos que han conmocionado el continente americano? Y se han arrepentido y están otra vez en sus ministerios. Dios los usa. Y están, ¿verdad?, activos en la vida cristiana, ¿no? Porque es la fe, ¿verdad?, que con que si se arrepiente, bueno, alcanza la misericordia de Dios. De manera que esa es la vida del cristiano, tener la humildad, la sensatez de arrepentirse.
Y nosotros tener la sabiduría de saber que el modelo que Dios ha establecido está en la Biblia. A veces usted quiere buscar modelos comparativos de estos ministerios. Hermano, no me importa lo que hay en el ministerio. Eso no son problemas míos. Dios estableció pastores en otro lugar y Dios le dirá cuenta a ellos. Ahora yo voy a hacer las cosas como están aquí escritas, ¿verdad? Como Dios nos va revelando en cada paso de la historia de la congregación. Como Dios nos va diciendo que lo vayamos haciendo. Y es una decisión suya. Porque hay una resistencia. Porque usted quiere tener una iglesia en el modelo de su mente, de su corazón, como usted vio en otra parte. Vamos, olvídense de eso. Busquen la Biblia y guíense por la palabra de Dios. Y el día que usted tenga una pregunta, usted tiene que preguntar a su pastor y el pastor dará la respuesta. No busquen respuesta en otro lado, hermano. Usted no puede buscar la respuesta de Dios en un lugar diferente a que Dios le puso. Porque entonces va a tener situaciones. Recuérdense que el cuerpo de Cristo es tremendo con esa cosa. Porque Dios usa siempre figuras muy particulares. Bueno, la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Yo soy la cabeza de ese Jesús. Entonces, como usted tiene dos cabezas, es un monstruo. Porque una sola cabeza que Cristo. Pues igualmente la iglesia, el reino terrenal y humano. Usted no puede tener dos pastores. Usted es un hombre entonces. Es la cabeza que puso de una iglesia, una congregación que estableció el orden que se puso para eso. No porque seamos mejores que nadie, no porque usted está aquí. Entonces no puede otra parte buscar respuesta de otro modelo de iglesia que Dios no ha revelado a esta congregación. Dios le da a cada quien conforme su capacidad. Y de la historia bíblica, ¿verdad? Que Dios va dando cosas, revelando cosas, de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de recibir y entender. De manera que usted esté en un lugar que Dios lo puso para que usted no se pierda, para que usted no pierda tiempo, para que no esté entretenido, para que usted no se piense que es cristiano sin usted ser cristiano. Porque el trabajo uno es decirle las cosas como son, no como usted quiere escuchar. Bueno, a veces son las que usted quiere escuchar, a veces son las que quiere escuchar, pero tiene que entender que el motivo de su existencia, usted fue marcado y sellado para hacer algo. Y usted no se va a salvar haciendo cosas que usted quiere, sino haciendo lo que Dios dice. Y hoy tratando de resumir el tema velado del Espíritu Santo que te selló, que está presente en tu vida y que hay un poder extraordinario como te llena de su presencia. Lo que tenemos que admirar en la congregación es que hay esa llenura del Espíritu, que cuando la gente pase por la calle, sin entrar a la iglesia, sean sanos los enfermos, pasando por el frente de la iglesia, cuando de la sombra del templo en la calle, haya poder de Dios que se manifieste. Eso es lo que tiene que esperar, porque eso es lo que Dios ha dicho. Pero quiere que se glorifique, usted y yo, no, Dios hace cosas extraordinarias. Entonces, bueno, aspiremos a eso. Démosle valor a ese sello que Dios nos puso. No, yo no me canso de repetirlo. El valor que tiene de que estemos apartados para Dios, sellados. Pero ¿qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Por qué Dios tuvo que ponerme a llamarme a mí? ¿Qué es lo que quiere? Dios te ha hecho. Nada, hermano, nosotros no hemos hecho nada, no merecemos ese privilegio extraordinario que tenemos. Entonces, como que demos el valor que tiene ese privilegio extraordinario que tenemos de que Dios Señor nos apartó, nos trajo a Cristo. Eso no tiene valor en la tierra. Usted tiene la posibilidad de tener una vida en la plenitud de Dios, con gozo, alegría, contentamiento, bienestar, con el privilegio de ser instrumento de Dios en esta tierra para bendecir a otros, para ser un instrumento de bendición en la tierra que usted está, para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra. Bueno, eso no tiene precio. Usted puede tener todos los problemas del mundo en la vida y puede caer en lo que sea, pero lo que a usted le sucede en esta tierra no tiene nada que ver con el gozo, con la alegría, con el bienestar, con el poder, con la manifestación que Dios quiere tener a través de nosotros en esta tierra, simplemente porque le plació y nos escogió para eso. Entonces, la iglesia necesita como que despertar, como que sacudirse y decir, pero bueno, perfecto, que estoy haciendo, que yo he hecho con este privilegio tantos
años, qué estoy haciendo con esta bendición que tengo, con este privilegio que Dios me ha dado, especialmente qué he hecho con esto, que no me di cuenta. Y hemos de dar cuenta en el tiempo. ¿Qué hiciste con lo que te digo? No, yo tuve miedo y estaba asustado porque cuando uno me explicó, no me dijo que me cogiera nunca. Y me pasé 20 años en esa congregación y cuando nunca me dijo nada. Pero yo estaba en mi cabeza. ¿Y por qué no te moviste? Hablo de eso, ¿verdad? Porque al final, eso es lo que tiene que suceder. Que sea Dios que lo mueve, que se mueva en la alianza del Espíritu, que usted se deje tocar, que usted tenga los oídos atentos, que esté ahí esperando. Dios te puede hacer como me ruego, yo lo que tú quieres, y entonces Dios te va a ir moviendo y diciendo cosas. Así que lo despedimos, lo podí ir un poco más, pero más trabajo. Vamos a ponernos de pie, oramos y yo les prometo que en la próxima reunión sí hablaré un poquito más y haré conclusiones sobre esto. Padre, gracias en esta noche. Bendecimos, alabamos, glorificamos tu nombre. Te damos gracias y nos despedimos de este lugar lleno de expectativas y la pretensión de que tu Espíritu, que el Espíritu Santo con el que fuimos sellados, continúe hablando al corazón para que esa presencia manifiesta sea en nosotros la guía de nuestras vidas, para que tenemos el espacio y pueda ocupar estos templos del Espíritu que somos nosotros. Que el sacrificio de la sangre de Cristo sea propicio a nosotros y seamos limpios de toda contaminación en este cuerpo, en este templo, para que tú puedas habitar. Y esa presencia tuya en nosotros, en nuestras vidas, tú nos hables cada día y podamos escuchar el susurro de tu voz. Y escuchando esa tu voz, conducir nuestras vidas. Y que esta vida nuestra en esta tierra cumple el propósito para el cual nos ha llamado y nos ha establecido. Cumple tu propósito en nosotros y con nosotros en el tránsito en esta tierra, cumpliendo tu perfecta voluntad. Y el cumplimiento de lo que ha dicho, que quiere que seamos luz en este mundo y sal en esta tierra. Así que lo ponemos en tus manos, entregamos nuestra voluntad a la voluntad de tu Espíritu, del Espíritu Santo, de tal manera que no solamente esté tu presencia, sino que esté la llenura del Espíritu en nosotros y te manifieste con poder y con gloria para la honra de tu nombre y la bendición de tu tierra, de tu pueblo en este mundo, ¿verdad? En este planeta que habitamos. Gracias por tu bendición esta noche. Y no queremos despedirnos sin presentar oración por tu pueblo escogido Israel, que está en una situación de conflicto muy severa, Señor, muy complicada, muy compleja, que solamente con la intervención del poder de tu presencia el mundo no podrá sobrevivir o tener otra oportunidad de continuar sin grandes cambios, sin grandes catástrofes mundiales, Señor. Así que todo está escrito y todo ha de suceder en su tiempo. Y bueno, que sea tu mano poderosa cuidando tu pueblo escogido y conduciendo el destino de la humanidad en este periodo en el que estamos viviendo hasta el cumplimiento de los tiempos que están escritos en esta tu palabra y que sabemos que han de suceder en el momento que corresponde. Así que oramos por tu pueblo Israel y declaramos tu bendición sobre esa nación y aquellos tus escogidos de aquel lugar. Igualmente por todos los hermanos de la fe que están por el mundo entero, también igualmente la bendición sobre cada uno y muy particularmente a los que habitan en esta isla, en esta media isla de la República Dominicana. También oramos por tu bendición y por los que habitan en la otra media isla de la República de Haití. Nos despedimos de este lugar, no sin antes pedir la protección del cielo para que tus ejércitos puedan acampar alrededor nuestro y defendernos de las acechanzas y los planes de nuestros enemigos adversarios. Tú puedes tener todo plan contrario
y los conviertas o reviertas a nuestro favor, de tal manera que se cumpla tu palabra y la promesa de tu pacto de que nuestros enemigos serían avergonzados y que tú preparas mesa para nosotros aún en presencia de sus adversarios. Glorifícate, oh Dios, igualmente con la provisión, para que estemos provistos para toda necesidad y que no falte nada en la casa y las vidas de tus hijos y tus hijas en esta tierra. Y particularmente mis hermanos de la fe, que aquí nos reunimos en esta congregación cristiana de la Casa. Y concedernos la gracia de que podamos cada día caminar por la vida y morando a la sombra de nuestro Dios omnipotente. Así sea, oh Dios, lo rogamos, pedimos y proclamamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis estimados, bendiciones para todos y el domingo nos